con nosotros. No estamos aquí por ser los mejores. Estamos aquí porque hemos sido cubiertos de misericordia. Y eso derrite el corazón para que adoremos al Señor. Señor, un ser que no merecía estar delante de ti, que tenga este privilegio. Señor, esto desborda la capacidad nuestra, desborda la capacidad de nuestro corazón, de nuestra vida. Y cuando uno abre ahí Génesis en el capítulo número 1, donde Dios de una manera especial trae su historia para darse a conocer a nuestras vidas. Pueden los niños pasar a su escuela, subir si quieren, por favor. Cuando abrimos el libro de Génesis, encontramos cómo Dios se empieza a revelar, cómo Dios se empieza a dar a conocer a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y si uno pudiera decirlo de esta manera, antes, aquí está la Biblia, y antes de esta tapita del primer capítulo de la Biblia, ahí estaba Dios. Antes de todo, ahí estaba Él. No le hacía falta nada, no necesitaba nada. Dios es suficiente en sí mismo. Pero empezamos a mirar Génesis y aparece el esplendor de Dios, el esplendor de Dios, la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios. Y podemos ver que en Génesis estaba el Señor, obrando todo, haciéndolo todo, creando. Y va recorriendo cada época de la palabra y llegas allá al libro del Éxodo y te das cuenta que allá estaba el Señor en medio del Éxodo, obrando para sacar a su pueblo de Egipto y después guiándolos por medio del desierto. Y vas pasando por cada época, por cada circunstancia de la historia del ser humano, y allí estaba Dios presente. Allí estaba Dios manifestando su gracia y su misericordia. En el tiempo de los jueces, ahí estaba Dios, extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y duro de servir. Cuando el pueblo quiso un rey sobre ellos como todas las naciones, en toda esa época de los reyes, allí estaba el Señor presente en cada época, en cada momento de la historia. Y vas recorriendo toda la palabra y vas llegando al final de Apocalipsis, y aún en lo que va a pasar, ahí está Dios presente. Y cuando allá termina la historia en Apocalipsis y empieza lo que hay de la tapa para allá, la eternidad futura, ahí sigue Dios presente de una manera extraordinaria. Y eso genera un asombro increíble en el corazón. Pero poder traerlo a nuestro espacio natural y podernos dar cuenta que antes de que yo naciera, Él estaba presente. Antes de que fuese formado en el vientre de mi madre, Él estaba presente. Cuando apenas había un pequeño embrión allá puesto en una matriz, ahí Él estaba, Él presente. Mi embrión vieron tus ojos. En el momento del nacimiento nuestro, ahí estaba Él presente. En nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra adultez, de acuerdo a lo que cada uno nos ha permitido vivir, ahí ha estado Él presente. Y cuando terminen nuestros días sobre esta tierra y pasemos a la eternidad, Él seguirá siendo presente y estará sosteniendo nuestras vidas por toda la eternidad. Amados, ese es el Dios que nos está manifestando su corazón.
y que nos está atrayendo con sus cuerdas de amor a una relación con Él. Aún cada una de las canciones que cantábamos esta mañana es una invitación. Es una invitación. Angustiados, vacíos, dolidos, tristes, alegres. Hay una invitación. Ven a los pies de Cristo. Ven a buscar el corazón de tu Creador. Ven a refugiarte. Él ha extendido su misericordia y ha extendido sus alas. Pero no resistamos, amados, que Dios quiere traernos. Y es tan especial, tan hermoso, que aunque Dios no quiere que nos comportemos como bebés, sí quiere tener un cuidado extraordinario sobre nosotros como si fuéramos bebés. Porque mire lo hermoso. Los bebés siempre están recostados en el pecho, porque es el lugar donde Dios nos quiere tener recostados siempre. Lo que Dios desea hacer contigo y conmigo es que seamos un pueblo que escuche el latir de su corazón. El latir del corazón de Dios estremece el corazón humano. Y estremece el corazón humano para que ese corazón se derrita ante su Creador. Se derrita ante su Salvador. Mateo capítulo 4, en el versículo número 4, recordamos las palabras del Señor Jesucristo, que dijo de una manera muy especial, y son palabras que necesitamos ahondar en ellas, bajo la dirección, bajo la guía hermosa de Dios. No olvidemos, aunque Dios nos ha dejado ver su palabra escrita y nos ha dejado ver la letra que aquí está, lo que Dios nos quiere mostrar al llevarnos a su palabra no es letra, aunque aquí hay letras. Lo que Dios quiere llevarnos y mostrarnos es su corazón y dejarnos ver quién es Él, mostrarnos su carácter, sus pensamientos, su voluntad, y mostrarnos lo que tantas veces repetimos, pero que a veces no ha aterrizado en nuestro corazón. La vida no está en las cosas, la vida está en Cristo. Cristo es la vida. Pero aunque decimos eso en frases emitidas por nuestros labios, seguimos buscando la vida en las cosas y no en Cristo. Porque pensamos que si tuviéramos ciertas cosas, pues tendríamos vida. Y hay cantidad de gente que las tiene y está muerta. El Señor una vez hizo una referencia para hablar de aquellos que teniendo salud, que teniendo posesiones, que teniendo capacidades, el Señor se refirió a ellos como muertos. Y de pronto alguien al que había invitado a seguirle le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿cierto? Porque no se estaba refiriendo a la vida de una persona en la sepultura, sino a la condición espiritual que esa persona puede tener. Esa persona sin Dios está muerta, porque la vida es ¿quién? Es el Señor. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá ¿quién? Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida del hombre no es saciada por lo que come, aunque necesita comer. Lo que sacia al hombre no es lo que viste, aunque necesitamos tener ropa. Lo que sacia al hombre no es lo que alcanza, no es lo que logra, no es lo que tiene. Lo que sacia al hombre es cuando Dios le revela al ser humano su corazón, quién es Él, y cuando Dios imparte de su vida sobre el ser humano, eso llena el corazón humano. Eso es lo que puede llevar a una persona que, aunque no tenga nada,
a sentir y experimentar plenitud en su vida y en su corazón. Porque Jesús, en medio de la tentación que está allí en Mateo capítulo 4, como hombre se vio enfrentado a una situación. Había una necesidad en él. Después de 40 días de ayuno, dice la Escritura que tuvo hambre, ¿cierto? Tuvo hambre. Y en medio de la tentación se estaba yendo más allá que saciar el hambre. Se quería indicar, busca una fuente que sacie tu corazón diferente a Dios. Y no olviden, cuando eso se le propuso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Adán y Eva aceptaron dejar a Dios como su fuente y buscar otras cosas que saciaran su corazón. Pero qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y con su vida nos dio un testimonio incomparable para enseñarnos a todos y cada uno de nosotros la vida que Dios tiene dispuesta para nuestras vidas, lo que Él tiene dispuesto para nuestros corazones. Amado, si todas tus necesidades fueran suplidas, eso no te haría un ser satisfecho, porque solamente Dios puede llenar tu corazón. Dios es fiel, Dios es maravilloso. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios no deja de tener cuidado. El rebelde o la rebelión que se manifestó en el corazón de Israel en el desierto no frenó a Dios para cuidar de ellos. Cada día les sirvió maná, cada día les mostró su amor, les mostró su misericordia. Pero para llevarlos a entender esta realidad, que no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Por eso necesitamos volver a su palabra y necesitamos volver a comunión con el Señor, a una relación personal e íntima con Dios. Veamos la semana anterior en el Salmo 107, en el verso número 20, que Dios envió su palabra y los libró, los sanó y los libró de su ruina. En otras versiones leímos que los había librado de la muerte. Pero en ese mismo Salmo 107, en el verso 43, vimos una pregunta bien tremenda. Porque necesitamos pedirle a Dios: Señor, dame la gracia de atesorar tu realidad en mi corazón. Porque en el verso 43 se hizo una pregunta: ¿quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y entenderá las misericordias de Dios? Y estuvimos pegando una pasadita por el Salmo capítulo número 90, donde Moisés recordaba: Señor, tú has sido refugio de generación en generación, ¿cierto? Donde se recordaba lo temporal y lo frágil del ser humano al tener una edad limitada a los 70, 80 años, pero donde también se nos recordaba la eternidad gloriosa del Señor, que antes de que los cielos y la tierra fueran, Él ya estaba y Él ya existía de una manera muy especial. De tal manera que cuando el salmista es confrontado con la brevedad que tiene, él es llevado a levantar un clamor delante del Señor. Un clamor que está ahí en el Salmo capítulo número 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. De manera que aprendamos de parte de el Señor. Y la única forma de poder traer sabiduría al corazón es que esa sabiduría provenga de Dios. No es la sabiduría humana, no es la sabiduría que nosotros podemos producir, es la sabiduría de Dios. Cuando el apóstol Pablo pudo tener luz de esto, él expresó cuán profunda, cuán insondable es la sabiduría de Dios. No hay forma de llegar a lo profundo de ella, pero una porción pequeña de la sabiduría de Dios sería suficiente para saciarme por toda la eternidad.
y yo necesito su sabiduría. Porque si no es el Señor el que sacia nuestros corazones, correremos tras lo vacío y correremos tras lo vano, tras lo que no llena y tras lo que no edifica nuestras vidas y nuestros corazones. A nosotros nos causaría mucha inquietud y nos llevaría a detenernos a pensar que usted viera corriendo a alguien y que alguien saliera corriendo de un lugar para otro y después de mucho esfuerzo de correr llegar a otro lugar, y cuando llegue los que están ahí le pregunten: ¿y a qué vino? Y dijo: no sé, corrí pero no sé a qué vine. Eso parece como tonto, ¿cierto? Y nosotros lo miraríamos y eso traería muchas preguntas a nuestro corazón respecto a esa persona. O sea, ¿por qué corrió? Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo número 18, verso 19, porque allí hay algo bien especial en la palabra. Un ejemplo como este. Cuando Absalón, el hijo de David, se había levantado en rebelión contra su padre, dice que había una lucha y en medio de toda esa lucha se dio la muerte de Absalón. Absalón murió. Y cuando Absalón muere, es necesario avisarle al rey que su hijo ¿a qué? Ha muerto. Y dice 2 de Samuel 18, 19, ayúdamelo a leer con detenimiento ahí en su Biblia, dice: entonces Ahimaas, hijo de Sadok, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Verso 20, respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. ¿De qué se ofreció Ahimaas? De ser mensajero, de llevar la noticia. Ahimaas era identificado como un mensajero que cuando era enviado siempre llevaba buenas noticias. Se le dice en esta ocasión: no vas a llevar la noticia porque la noticia no es buena, es una noticia que va a doler el corazón del rey, porque su hijo ha muerto. ¿Ha sido claro el mensaje para Ahimaas? Dice el verso 21: y Joab dijo a un etíope: ve tú y dile al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadok, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope, ¿cierto? Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Verso 23, mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. ¿Cuántas ganas llevaba Ahimaas para correr? Los etíopes siempre han sido caracterizados, ¿cierto? Aún en el tiempo presente, casi son como los que gobiernan las carreras de larga distancia, 10.000 metros, 15.000 metros, la media maratón, la maratón. Bueno, todas estas carreras largas de resistencia, de capacidad, son unos tremendos capacitados para este tipo de cosas. Y que aparezca otro y supere a un etíope en la carrera, llevaba muchas ganas. ¿Para qué? Llevaba muchas ganas para correr. Pero amados, nosotros necesitamos entender con el corazón para qué estamos corriendo. Necesitamos entender con el corazón hacia dónde estamos corriendo, para qué estamos corriendo. ¿Se le dijo ahí más claramente qué había pasado con el hijo del rey? Muy bien, pase ahí al versículo número 28. Finalmente Ahimaas llegó. ¿Sí o no? Tal vez llegó agitado, con su corazón acelerado, asfixiado, como cuando uno llega corriendo y como que no le salen las palabras para uno poder hablar.
Y dice, entonces Ahimaas dijo en altavoz al rey, verso 28, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor, el rey. Y el rey dijo, hay una pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey a mí y a mí tu siervo, mas no sé qué era. ¿Cierto? ¿Se da cuenta lo tremendo de uno oír y no procesar nada de lo que oyó? ¿Qué le dijo allá en la primera parte donde leímos? No vas a ir a llevar las buenas noticias porque el hijo del rey ha muerto. Ahora este se pega semejante carrera. No sabemos cuántas horas llegó a correr para llegar, y cuando le hicieron la pregunta específica, no sé. ¿Sí o no? La pregunta es entonces, ¿para qué corrió? ¿Para qué tanto ánimo? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Cierto? Porque esto muchas veces nos recuerda, mis amados, que a veces nos perdemos del propósito de Dios y que a veces estamos caminando y corriendo en tantas cosas, pero muchas veces no nos hemos detenido a preguntar y a tener claro para nuestras vidas cuál es el propósito de Dios para con quién. ¿Cuál es el propósito de Dios para conmigo? Y Dios lo ha revelado con claridad a través de su palabra. Lo más hermoso es que el lenguaje que Dios ha dejado no es difícil de entender. No es difícil de entender. Pero ¿qué necesitamos para el lenguaje de Dios? Corazón. Porque la falta de corazón hace que el lenguaje sencillo de Dios no sea entendido en nuestras vidas. Es sencillo. Pero resulta que a veces nuestro corazón no es sencillo. No es sencillo para con Dios. Y no tenemos claro el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y propósito es lo que le da sentido a nuestra existencia. ¿Por qué fui creado? ¿Para qué fui creado? ¿Para quién fui creado? Mis amados, como somos diseño de Dios, ¿quién nos hizo? Tú vas y lees el capítulo número 2 de Génesis y vas a encontrar claramente respuestas de Dios. Pero para ver esas respuestas de Dios necesitamos corazón, porque las hemos leído. ¿Cuántas veces hemos leído en Génesis que Dios tomó polvo de la tierra, le dio forma y después sopló aliento de vida y fue el hombre un ser que un ser viviente, que después Dios hizo caer en profundo sueño a Eva, Adán, y de la costilla de Adán formó ¿a quién? Formó a Eva. Y con todo lo que Dios estaba haciendo, estaba mostrando el propósito con que había creado al hombre. No olvidemos. Cuando Dios le trae a Eva a Adán, Adán está asombrado de Eva y tiene una exclamación profunda. ¿Sí o no? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿cierto? Y en pocas palabras, eso era lo que le estaba diciendo Dios al hombre. Tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque salió de ti, y tú eres llamado hijo de Dios porque saliste de mí. Yo soy tu fuente. Pero nosotros leemos todo eso, lo meditamos muy poco y seguimos buscando para qué fui creado, por qué fui creado, para quién fui creado, y sigo buscando en las cosas creadas la respuesta que solo tiene el Creador. La respuesta que solamente tiene Dios para cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Primera de Corintios 9:24, acompáñenme allí.
Primera de Corintios 9:24. ¿Cómo corrió ahí más? Corrió infructuosamente. No sabe para qué corrió. No sabía para dónde iba. Y dice Primera de Corintios 9:24 y 26. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente. Dice de una manera muy especial porque habla de lo mismo. Dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. De manera que está hablando de que el correr tiene que tener un sentido en el corazón. Tiene que tener un sentido. Y dice el verso 25: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. ¿Cierto? No hace mucho veía a una persona que su hijo había tenido muchos logros. En el colegio era un patinador, en el colegio, en la escuela, después en el colegio, tuvo títulos municipales, departamentales, nacionales e internacionales. Un cúmulo de trofeos y medallas, ¿cierto? Pero esa persona estaba recogiendo todo eso para echarlo a la basura. Porque la gloria de todos sus títulos ya se había desvanecido, se había perdido. Y dice acá, como dice acá, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Verso 26. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, ¿cierto? Dice esta versión. Corro cada paso con propósito, ¿cierto? No, como dice la versión Reina Valera ahí, como que el que golpea al aire. Y me llamó mucho la atención porque ese es un lenguaje que se utiliza hoy en día en el boxeo. Y en el boxeo, una de las cosas que más trabajan creo que al boxeador le dicen el pugilista. Lo que más trabajan, y me llamó mucho la atención porque tiene que ver con esto, lo que más trabaja es que el boxeador no se desgaste mandando puños al aire. O sea, puños que no van a tener ningún efecto en el contendor. Porque dice que entre más puños de al aire, hay más probabilidad de que ese boxeador sea el perdedor. Porque se gasta, según lo que dicen en el ámbito del boxeo, se gasta más energía tirando un puño al aire que un puño que acierte. Y hace que sea más probable la pérdida, ¿cierto? Ellos lo llaman dejar de dar en el blanco, lo llaman el boxeo. Dar un puño al aire, ellos lo llaman dejar de dar en el blanco. Y para nosotros dejar de dar en el blanco es seguir buscando fuera de Dios lo que solamente Dios puede proveer a quién, a nuestro corazón. De manera que Pablo está diciendo: yo no estoy caminando como el que está dando puños y desgastándose en cosas que no tienen sentido, que son vacías, que son vanas y que no llenan el corazón. Él dice: estoy corriendo con propósito, entendiendo que fui creado ¿para qué? Que fui creado para Dios, que fui creado para el Señor. Va entonces a Primera de Pedro 2. Vamos a estar aquí ya en este Primera de Pedro capítulo número 2, versículo número 2. Amados, la única manera de que la iglesia dejemos de estar dando puños al aire, ¿cuántas cosas nos han desgastado? ¿Y con cuántas cosas hemos venido? Como cantaba una de las canciones al principio, ¿cierto? Si dolido, si agobiado estás, ven a los pies de quién, ¿cierto? Pero lo que más nos ha agobiado es dar tantos puños al aire, ¿cierto?
puños sin sentido, tanto dejar de dar en el blanco. Pero dice primera de Pedro 2, 2 y 3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada o la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Estoy leyendo la Nueva Traducción del Viviente. Dice, pidan a gritos alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de el Señor. En la Reina Valera dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de el Señor. Y en este pasaje hay tres cosas muy especiales que vamos a aprender en esta mañana. Pueden haber muchas más, no olvidemos que la palabra de Dios es infinita, es profunda, que esto no es lo absoluto, pero sí nos da pautas de lo que Dios quiere enseñar a nuestro corazón, ¿cierto? Que es de donde proviene el título de la enseñanza de hoy: deseo, crecimiento y deleite. Son las tres cosas que hay en estos dos versículos. Desead como niños, después dice para que por ella crezcáis, crecimiento, y en el verso 3 habla de gustar la benignidad de ¿quién? Del Señor. Desead, crecimiento y deleite, ¿sí? Porque esas cosas nos van a enfocar de una manera muy especial en las manos del Señor. Empecemos con la primera, deseo. Y aquí habla el apóstol Pedro de parte de Dios a todos nuestros corazones, y no olvidemos que la palabra está en un verbo imperativo, o sea que es un mandato, algo que no se le está sugiriendo, sino algo que se le está designando. Y esto es para todos los creyentes, ¿sí? Que tengamos un anhelo profundo, y está hablando de un anhelo ferviente en nuestro corazón por la palabra de Dios. Ahorita vamos a detallar eso de la palabra de Dios, ¿sí? Un deseo ferviente. Y lo podemos experimentar, y lo hemos tocado aquí respecto a los niños. El niño necesita comer aproximadamente, no sé, cada 2, 3 horas, ¿cierto? Pero el niño, no hay nada con que se pueda entretener cuando tiene hambre. Tráigale el oso más bonito, el juguete más hermoso, y trate de entretenerlo, el de mayor precio, con las mejores cosas. Y ese niño, a causa del hambre, perdió interés por todo juguete. Él lo único que quiere es comida, ¿cierto? Y nos damos cuenta que necesitamos rogar al Señor por esto en nuestro corazón. Porque nosotros estamos al revés, estamos dejando de comer por mantener entretenidos con cuanta cosa aparece en nuestro camino. Aún en conversaciones que no edifican, ¿cierto? A veces tenemos conversaciones que, como dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Y conversaciones que muchas veces, en lugar de edificarnos, nos enferman. Salimos más enfermos después de una ¿qué? De una conversación. Porque muchas veces estamos dejándonos arrastrar por todo lo que entretiene, porque hay algo que está escaseando dentro del corazón. Y es pasión por todo lo que me lleva a conocer ¿a quién? A conocer al Señor. En Filipenses 3, 13 y 14, el apóstol Pablo, un hombre al que Dios le había revelado muchas cosas, y entendamos esto: ¿por qué el bebé necesita constantemente alimentación? Porque hay una característica en el bebé necesita permanente crecimiento. El bebé está en crecimiento, ¿cierto? Los que tienen bebés acá y los que hemos sido padres, sobre todo en la última época, yo creo que antes pues no sé si eso se usaba, ¿cierto? Pero en la época moderna pues hay que llevar los niños cada cierto tiempo al pediatra, y en el pediatra les toman el peso, les toman la medida,
Y eso va marcando una curva de crecimiento. Si de pronto en uno de los meses usted fue y lo pesaron y lo midieron y no conservó la curva, de una vez le dicen: el bebé se estancó y hay que hacer algo, porque algo anormal está sucediendo en la vida del bebé que traía esta línea y de pronto la línea se volvió ¿qué? Hay que atender el asunto, no se puede pasar por quién. No se puede pasar por alto, hay que cambiarle la alimentación, hay que mirar si hay alguna enfermedad que lo está afectando, algo que está ocasionando lo que ocurre en la vida de quién, del bebé, porque hay algo que no se le puede estancar y es su crecimiento, ¿cierto? Por eso el Señor ahí, no olvide, entendámoslo desde donde Dios nos lo está hablando. No está diciendo el Señor que nos quedemos siendo niños, sino que nunca en la historia de nuestra vida cristiana se pierda ese deseo ardiente en nuestro corazón por la palabra de Dios como un niño. Cuando tiene hambre, lo manifiesta. Es más, el niño grita y llora, ¿sí o no? Y solamente se calma cuando le dan el ¿qué? ¿Cierto? El alimento. Pero no importa. A veces nosotros creemos que esto que dice aquí recién nacidos es para que los que recién empezaron la vida cristiana, que esos son los que tengan un deseo por la palabra de Dios. Y esto aquí se refiere es que si llevas un mes en el Señor, desees la palabra de Dios. Pero si llevas 10 años, desees la palabra de Dios. Si llevas 50 años como cristiano, que tengas un deseo ardiente en tu corazón por la palabra de Dios. Pablo lo dijo ahí en el Filipenses que vamos a leer 3:13. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Cierto? ¿Cuándo va a terminar el crecimiento de un creyente? Jamás. Mientras estemos en esta tierra, todos los días necesitamos estar creciendo en el Señor. Todos los días. Y creciendo es saliendo de la letra y entrando en la vida. Eso es creciendo, ¿cierto? No es que sepas más Biblia, ¿cierto? Eso no te exime de escudriñarla y aprenderla. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa que hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿qué? Prosigo a la meta, ¿cierto? ¿Qué tenía claro el apóstol Pablo? No me puedo estancar. Y el estancamiento muchas veces puede ser una manifestación de la actitud que hay en mi corazón. Dios trae crecimiento. Uno sembró, otro regó. Dios es el que ha dado el crecimiento. Pero si Dios nos habla de un deseo, es porque juntamente con ese deseo Dios mismo quiere hacernos partícipes de un crecimiento. La palabra de Hebreos exhorta que muchos ya debiendo de ser maestros, todavía son niños. Porque jamás se tomaron siquiera el trabajo de entender las cosas básicas y se siguen llegando de información sin muchas veces tener siquiera bases en su corazón. Y bases porque no olvidemos, el que oyó y entendió, este es el que lleva fruto. Necesitamos tener un proceso de entender. Y ese proceso se da en comunión ¿con quién? En comunión con el Señor. No podemos quedarnos estancados, mis amados. ¿Qué significa desear? Desear tiene sinónimos como ansiar, anhelar, apetecer, querer, y no es una sugerencia, es un deseo ardiente dentro del corazón y un deseo ardiente dentro de la vida, un deseo que va más allá de memorizar la Biblia, que va más allá de copiar versículos, que va más allá de hacer lecturas bíblicas, ¿cierto? Va mucho, mucho más allá. Porque es un deseo que se va despertando en el corazón, no por la lectura, sino un deseo por la vida de Dios. El Salmo 42
el salmista expresa como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero a veces el poco deseo de escudriñar la palabra evidencia el poco deseo que tenemos por Dios. Porque finalmente el deseo por la palabra es un deseo por Dios. Ya lo vamos a ver en algunos pasajes bíblicos. David, un ejemplo de un hombre permeado por Dios en su corazón. Permeado por Dios en lo profundo de su ser, de una manera extraordinaria. David, un hombre en el que Dios estaba obrando. Y Dios obró de tal manera que si miras el Salmo 19 en el versículo número 10, después de que viene haciendo una descripción de lo que es la ley de Dios, que es perfecta, que convierte el alma, cómo los juicios de Dios son justos, bueno, viene haciendo todas unas características hermosas y profundas de lo que es la palabra de Dios. Y después de todo eso, mire lo que dice David, que ha ocurrido en su corazón. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. De manera que el salmista está experimentando que no importa qué le ofrezcan, no hay nada para él que sea de mayor valor, y no hay nada para él que sea más atractivo y más delicioso que la palabra de ¿quién? Que la palabra de Dios. El Salmo es particular ver varios aspectos dentro de la palabra de Dios. El Salmo 1, para que nos demos cuenta que no es música, el Salmo 1 empieza hablando de la palabra de Dios, sino que en la ley del Señor está su delicia. El Salmo 19 habla de la palabra de Dios, de cómo un día emite a otro día. La sabiduría de ¿quién? El Salmo 19, que es el salmo más largo, 150 versículos. El Salmo 119 con 150 versículos. Perdón, 172 versículos tiene el Salmo 19. Y la mayor parte de los versículos siempre están hablando de la palabra de Dios. Voy a deletrearles solamente algunos aquí rápidamente. El Salmo 119 en el verso 16 dice: me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. En el verso 20 dice: quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. El verso 47: me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Verso 72: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Verso 97: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Verso 131: abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. En el 162 dice: me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. ¿Se da cuenta en qué se había convertido la palabra de Dios para el salmista? En un anhelo ferviente por Dios en su corazón, en un anhelo profundo. Se sentía inmensamente atraído. Ya uno lo ve y ya no son versículos, es un poema surgiendo del corazón que anhela al Señor, que desea encontrarse con Él de una manera muy especial. Pero necesitamos que las palabras de Dios hallen cabida en nuestro corazón y rogar a Dios esto: Señor, que tus palabras hallen cabida dentro de mí. Porque la palabra de Dios va a confrontar toda mi vida natural para conducirla a que toda la fuente esté única y exclusivamente en Dios. Esto lo enfrentó varias veces el apóstol Pedro. Por allá en una de las cartas de Pedro dice que así como el oro necesita ser probado con fuego, así la fe. Pero él no está hablando algo por lo que Dios no lo haya procesado y por lo que Dios no lo haya pasado. Porque la fe, no olvidemos, tiene que ver con quién es Dios, con que mi vida pueda descansar en todo lo que Él es,
pueda tener reposo en quién es el Señor, confianza absoluta de que Dios tiene el control de quién, de todas las cosas, de una manera especial. Pero un día viene el Señor a la barca de Pedro y la palabra de Dios va a confrontar el corazón de Pedro de una manera preciosa. ¿Por qué la va a confrontar? Porque nos va a confrontar contra nuestra experiencia, nos va a confrontar contra nuestra capacidad, nos va a confrontar contra nuestra fuerza, contra nuestras habilidades, para sacarnos de todo ello y llevarnos a tener todo el corazón puesto única y exclusivamente en Dios. ¿Qué era Pedro en ese momento en el que Jesús viene a su barca? Un pescador experimentado, un pescador con experiencia, un pescador con conocimiento de su arte. Pero de pronto aparece el Señor en el escenario y llega el momento donde tiene que dejar todo eso a un lado para abrazar la palabra de Dios. Porque el Señor le dice a Pedro, después de haber anunciado la palabra, le dice: Pedro, boga mar adentro y echad las redes. Y se lo dice a un pescador experimentado a la hora que no se pesca. Entonces empezó el mandato del Señor a chocar contra la experiencia, contra la capacidad, contra la habilidad que tenía Pedro. Pedro tiene una primera respuesta: Señor, toda la noche hemos tendido la red y no hemos pescado nada, ¿cierto? Pero mire lo hermoso: más en tu palabra echaremos la red. Y hubo un cambio, hubo que dejar todo lo de hombre para abrazar todo lo de quién. Y eso es lo que a veces nos cuesta tanto, ¿cierto? Dejar nuestras capacidades, dejar nuestras habilidades, ¿cierto? Como lo que sustenta nuestra vida. No que no puedan ser útiles, pero cuando esas se vuelven el sustento de nuestra vida, tomamos el camino que equivocado. Pedro tuvo que aprender allí una gran lección y mogaron mar adentro y las redes se rompían, ¿sí o no? ¿Qué hizo Pedro ese día? Todo lo que hizo, lo hizo guiado por lo que venía de ¿quién? De Dios. Porque todo lo que viene de Dios, cuando oímos la voz de Dios, la voz de Dios va a producir un efecto en nuestro corazón. Por eso no se trata de oír simplemente la palabra, porque hemos oído la palabra y no hemos oído la voz de Dios. Si oyes a Dios, es algo muy diferente en nuestro caminar. Pedro empezó allí el proceso de que la palabra de Dios ya no llegara a él como información, sino de creer la palabra de Dios. Y creer significaba sujetarse y someterse de una manera especial, porque nos lleva a entender a quién estamos escuchando. Porque si Dios dijo desead, no olvidemos, Dios jamás va a pedir algo que Él no provea. Si el Señor le dijo a Israel, circuncida tu corazón, Israel dijo, pero no puedo, no soy capaz. Entonces el Señor dijo, bueno, lo que yo demando lo proveo. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el de tu descendencia. Si Dios ha prometido o ha demandado que deseemos su palabra, Dios nos va a proveer. Mire lo hermoso. Hay cantidad de gente que pudiéramos no hacerle caso y no someternos a ellos porque no sabemos quiénes son. Pero mis amados, cuando Dios nos habla, nos estamos sometiendo al Dios del universo, al Dios que con el poder de su palabra llama las cosas que no son como si fuesen. Si Dios lo dijo, ¿cierto? Yo lo que necesito, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces decimos tantas cosas que Dios no dijo, ¿cierto? Que Dios no dijo. Porque lo que Dios dijo, ¿qué? No cambia. Dios no dice algo hoy y mañana cambió de qué, de opinión. Dios es el mismo ayer, hoy, por los qué. ¿Sí o no? Yo me he encontrado con gente. Renuncié a mi trabajo y eso.
Dios me dijo. Ah, bueno, cuando alguien a mí me dice Dios me dijo, yo ahí cierro. Si Dios le dijo, confíe. ¿Sí o no? El asunto es cuando uno se encuentra al mes a esa persona y le dice, ay, no sé si la embarré habiendo renunciado. No, yo estoy como arrepentido, ¿cierto? Porque ya Dios le dijo otra cosa. Entonces sí necesitamos, mis amados, muchas veces madurar en varios aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Si Dios dijo, mis amados, Dios va a obrar de una manera muy, muy especial en nuestras vidas. Desead como niños la leche espiritual, ¿no qué? Entonces ya habla el Señor de algo que Él desea que haya en nuestros corazones, un apasionamiento, ¿cierto? Ya deje ese pensamiento de que la Biblia es para dormirse. Que es que yo abro la Biblia y de una vez me da sueño. No, lo que están evidenciando sus ojos es la actitud que hay en su corazón. Está tan frío su corazón que no encuentra el mayor interés en escudriñar la que, ¿cierto? Yo les he puesto ejemplos aquí de una persona que nos compartí, decía, yo no aguanto más de media hora en una predicación, después de media hora me levanto y me voy, porque ya lo que no le dijeron a uno en media hora no se lo van a decir en 2 horas, ¿sí? Y yo siempre le decía a esa personita, está bien, su pensamiento está bien, el asunto es que lo que no está bien es su corazón. Porque si usted no se aguantara media hora en cualquier actividad, entonces yo entiendo que es que usted tiene esa situación particular en su vida. Que si usted se sienta a ver televisión, usted dice, no, yo no me aguanto más de media hora viendo televisión, ¿cierto? Pero es que ella no se aguanta media hora escuchando la palabra, pero sí se veía 6 horas de Netflix seguidas. Entonces el asunto no es que le predicaran poquito, el asunto es que había tan poquito anhelo en el corazón. ¿Por quién? Por el Señor. Pasemos al segundo aspecto, crecimiento. Desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Dios desea llevarnos a todos a la madurez. Efesios lo dice con claridad, hasta que todos lleguemos a la estatura de un ¿qué? De un varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo. Todo lo que Dios está obrando y todo lo que Dios nos va abriendo de su palabra es para conformarnos a la imagen de su Hijo, para que tú y yo cada día seamos más como Cristo. Es el anhelo de ¿quién? El anhelo de el Señor, el anhelo de Dios para nuestras vidas. Si se devuelve ahí un poquitico en Primera de Pedro, al capítulo número 1, en el versículo número 22, 1:22, dice la Escritura: Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para quién? Para siempre. Y el apóstol Pedro nos recuerda que si va a haber un crecimiento en nuestro corazón, tenemos que entender que la misma palabra que hizo posible que naciéramos de nuevo es la misma palabra que hace posible que haya crecimiento espiritual en nuestras vidas. No olvidemos, no estamos hablando de letra, estamos hablando de vida, ¿sí? La palabra de Dios, no olvide, no es un libro para ser leído,
sino es un libro para ser oído. Y oído de los labios del Señor, de los labios de Dios. Por eso requiere intimidad y requiere comunión, porque no es un libro para la razón, sino para el corazón. De manera que acompáñenme a Juan, capítulo número 1. Dijo Pedro que habíamos nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para quién? Para siempre. Juan 1, del 1 al 4. Esto es muy importante, mis amados, que lo podamos entender, porque eso nos va a ayudar a cambiar nuestra percepción de estudiar la Biblia. ¿Qué venimos a buscar cuando escudriñamos la palabra? Porque dice Juan 1, del 1 al 4. Utiliza la misma palabra que se utiliza en Génesis. Aquí es bien especial que Génesis 1:1 comienza diciendo en el principio. Juan 1:1 en el principio, y primera de Juan 1:1 dice lo que era desde el principio. Y la palabra siempre se refiere al comienzo de todo lo creado, no al comienzo de Dios, sino al comienzo de todo lo creado. Y en Juan 1:1 dice, en el principio, la Reina Valera dice, era el verbo. En otras versiones dice, era la palabra. ¿Cierto? Era la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? La palabra era con Dios y la palabra era ¿qué? Este era en el principio con Dios, dice el verso 2. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Y se da cuenta que no identifica la palabra como letras, sino que identifica la palabra es como una persona. Y se está refiriendo a la gloriosa persona del Señor, ¿qué? Se da cuenta que por la palabra nacimos de nuevo. ¿Cuál es la palabra? Jesucristo, la palabra viva. Por Jesucristo nacimos de nuevo. Y por Jesucristo es que tenemos crecimiento en nuestra vida, ¿qué? En nuestra vida espiritual. Dice el verso número 3, todas las cosas por Él, por la palabra viva, fueron hechos. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de quién? Era la luz de los hombres. Pase ahí a primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, y aquí dice tocante al verbo de vida, dice la Reina Valera. En otras versiones dice tocante a la palabra de vida, ¿cierto? Y está hablando de algo con lo que se entró en ¿qué? En contacto, lo que hemos oído y lo que hemos visto, ¿cierto? Dice el versículo número 2. Porque la vida fue ¿qué? Manifestada. Y la hemos visto y testificamos, ¿sí o no? Y está hablando de la encarnación de Cristo. Y dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nos damos cuenta que la Escritura describe la vida eterna no como un estado, como una condición, sino como una persona. La gloriosa persona del Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Lo que hemos visto, dice el verso número 3, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Pase ahí adelantico a primera de Juan 5:11 y 12. Porque no es un anhelo por la letra, no es un anhelo por los versículos,
Es un anhelo por la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que nos lleva a escudriñar la palabra de Dios. Escuchen. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si pasa unos versículos ahí adelante al verso número 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y la vida qué? Y la vida eterna. Nosotros muchas veces lo hemos estudiado en otras ocasiones. Pensamos la vida es en términos de lo que hace cómoda nuestra existencia y no en términos de lo que realmente es la vida eterna. Porque muchas veces la gente llamamos a una comodidad, esto es vida. Pero es lo que hace cómoda la existencia. Pero lo que hace cómoda la existencia no te da vida. Porque la vida solamente está contenida en una persona. La persona gloriosa de Jesucristo. Cuando volvemos a leer a Pedro, en primera de Pedro 1, 23, acompáñenme allí, y lo lee teniendo en cuenta los versículos que acabamos de mirar, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino ¿de quién está hablando? ¿Quién es la simiente incorruptible? Jesucristo. Por la palabra de Dios que vive. ¿Quién es la palabra de Dios que vive? Jesucristo. De manera que cuando Dios nos está llamando a escudriñar su palabra, ¿a quién nos está mandando a buscar? ¿Hay otra cosa para buscar en la palabra? Nos extraviamos porque dejamos de buscar lo que Dios nos mandó a buscar. Nos vamos en otra dirección. Nos vamos en otro ¿qué? Camino. La Biblia no es un mero registro de las cosas que pasaron. No es un mero registro histórico. La Biblia es como Dios ha traído a nuestro lenguaje quién es Jesucristo y cómo Dios lo ha querido revelar a nuestras vidas. De muchas maneras. En Génesis, allá está Jesús. En ti serán benditas todas las naciones y en tu simiente, le dijo a Abraham. ¿Quién era esa simiente? Jesús. Hebreos aclara que el tabernáculo que construyó Moisés era una figura de lo celestial. Y ese tabernáculo era Jesús. El templo que construyeron en la época de Salomón era una figura de lo que es ¿quién? Jesús. Cuando él vino y dijo: si destruyeren este templo, en 3 días lo reedificaré. La gente estaba pensando en las piedras del edificio y no en el templo eterno que nos va a contener a nosotros por toda la eternidad. De manera que para que haya ese crecimiento, no solamente necesitamos desear la palabra, sino que necesitamos crecer para salvación. Y ese crecer para salvación es crecer en el entendimiento de lo que Dios ha traído a quién. Y la única forma de crecer en eso es conociendo a quién, a Jesús. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? A quien has enviado. ¿Qué queremos los cristianos de hoy en día? Atajos. ¿Sí o no? Todo lo que me evite el camino largo es el camino que queremos ¿qué? El camino que queremos tomar. Por eso hoy es que las experiencias místicas han tomado mucha fuerza, aunque muchas de ellas no tengan soporte ¿dónde? En la palabra.
Nosotros creemos que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios se puede revelar, que Dios se puede manifestar. Pero para que nosotros no nos desviemos del camino, tenemos que empezar a conocer cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios se ha revelado, porque la gente hoy quiere tener experiencias. Cuando estábamos en el Caribe, apareció una hermana con un don particular. Y esa hermana en cada reunión me abordaba: pastor, es que el Señor me reveló que tal personita está pecando en esto, tal otro está pecando en esto, tal otro está pecando en esto. En la otra reunión me traía otra lista de: bueno, mi Señor, yo tengo que llevar todo esto al lugar secreto. De pronto un día la hija vino a hablar conmigo y me dijo: pastor, necesito que me ayude, mi mamá está viviendo con mi novio. Y la mamá era la que cada culto venía a decir que Dios le había revelado, ¿cierto? Ya cuando vino a hablar conmigo, me tocó hablar con ella y decirle: bueno, hermana, Dios le ha revelado el pecado de todos, no le ha revelado el suyo. No le ha mostrado nada de lo que pasa en su corazón y dentro de su vida. Porque nos vamos yendo por muchos caminos, por muchas sendas que no son conforme a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Dios puede revelarnos muchas cosas, puede traer palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, ¿cierto? Pero lo primero que Dios desea hacer con eso es edificar nuestra propia vida. ¿Para quién? Para Él, para la gloria maravillosa de ¿quién? De su nombre. Y pasemos al último aspecto para no dejarlo ahí sin terminar: deleite, ¿cierto? Desead, y ya sabemos que el desear, escudriñar la palabra, evidencia es un deseo por conocer a Cristo. Y que vamos a crecer es en la medida que esa vida de Cristo es revelada ¿a quién? A nuestro corazón y a nuestra vida. Y es un deleite, si es que hemos probado de la bondad del Señor, dice la Nueva Traducción del Viviente. Y le voy a hacer varias preguntas rapidito, usted ya se las responde. ¿Dónde nosotros hemos gustado más o dónde hemos saboreado más de la bondad de Dios? Si no, ¿en dónde? El Salmo 34 dice: gustad y ved, qué bueno es quien, ¿cierto? Escudriñar la palabra no es para probar a Dios, es para probar de Dios, que es diferente. Son dos cosas diferentes. Es para probar de Dios en nuestro caminar. Si nosotros queremos conocer cómo es Dios, pues busquémoslo donde Dios se revela. No en las experiencias místicas, en su palabra. Allí es donde Dios ¿qué? Se ha revelado. Génesis 1, lea el capítulo 1 y se va a dar cuenta cómo el capítulo 1 de Génesis empieza con un extraordinario despliegue de los atributos de Dios. Glorioso y hermoso. Dios dejándonos ver quién es Él, ¿cierto? ¿Dónde conocimos nuestra condición? Por la palabra de Dios, cuando empezó a sacarnos del mundo de nuestra mentira. Éramos buenos hasta que pasamos por aquí y nos dimos cuenta que bueno no hay ni uno solo, como Dios lo definió. Pero también aquí probamos cómo Dios hizo la obra más gloriosa para hacernos justos delante de Él. Cómo Dios se humilló tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Volvió y se humilló. En la condición de hombre, volvió y se humilló. Tomó todo nuestro lugar para que ahora nosotros podamos palpar todo lo que Él es, para que podamos estar delante de su presencia, para que podamos estar
disfrutando de su corazón. El salmista, leíamos la semana anterior, decía: hazme ver por la mañana tu misericordia. Y cuando Dios nos va permitiendo ver su misericordia, cada día es un milagro, ¿cierto? Y no es un milagro porque estés enfermo. El que está muy enfermo se levanta y dice: ay, un milagro, no me morí, ¿cierto? Pero para todos nosotros es un milagro podernos levantar cada día, su misericordia, poder levantarnos. Esta mañana me estaba ocurriendo algo que hacía mucho tiempo no me ocurría, pero le di muchas gracias al Señor. Con esto quiero terminar. Muchas gracias al Señor, porque le dije: Señor, cada día necesito que me hagas consciente de que mi vida depende de ti, para que no me olvide de ninguno de tus beneficios. Porque hace algún tiempo me empezó a ocurrir algo, y era que se me dormía la mitad del cuerpo cuando dormía. Pues me acostaba a dormir, pero cuando me despertaba no podía mover los miembros de mi cuerpo. Entonces con esta mano me tocaba empezar a moverme esta mano y tirarla así para que quedara así como descolgando, y la tenía un rato. Y después con la mano me bajaba la pierna, y yo sabía que no me podía parar, me iba a ir al piso. Y había días que amanecía en esa condición. Y ya cuando estaba en pie era un motivo de darle gracias a Dios. Señor, gracias, porque cuando sentía que como que no tenía fuerzas, y Dios permitió que por un tiempo todas estas cosas no volvieran a afectar. Pero esta mañana cuando me desperté tenía otra vez este brazo dormido, esta pierna dormida, y cuando me desperté sentí que no me podía mover. Me tocó esperar un rato, empezar a mover los dedos. Me demoré como media hora, pero en todo ese tiempo empecé a darle gracias a Dios. Le decía: Señor, gracias, porque tan fácil que es despertarse y olvidarse de tu misericordia, y tantas veces levantarse y ya mi primer pensamiento no ser tú, porque como me siento fuerte, entonces no experimenté la necesidad que tenía de ti. Pero esta mañana le decía: Señor, gracias, porque con esto me recuerdas que dependo absolutamente de ti, Señor, y que cuando tú nos haces ver tu misericordia despierta un deseo en nuestro corazón por buscarte y por estar contigo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y le damos gracias a Dios. Padre, te queremos dar muchas gracias en esta mañana, Señor, porque tú has sido refugio de generación en generación, Señor, y has sido tan maravilloso con cada uno de nosotros, Señor, y nos permites aún recordar en esta preciosa mañana, Señor, que no nos sostenemos nosotros a nosotros mismos, sino eres tú, maravilloso Dios, el que nos sustenta con tu diestra de amor, de poder, de justicia, de misericordia. Y te rogamos, Padre, que en esta mañana, Señor, que una vez más nos hablas, Señor, de la necesidad de desear, de tener crecimiento y deleite, pero ya nos vas dando luz, que el deseo no es por simplemente leer, es un deseo por buscarte, por estar contigo, porque tus palabras, Señor, sean abiertas a nuestro corazón, porque nos des luz y entendimiento. Como lo has dicho, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir, Señor. Y te agradecemos con todo nuestro corazón en esta mañana, que tu gracia y tu poder obren en nosotros de una manera especial, para correr a tu palabra y entender que he sido llamado a correr al abrigo tuyo, que ha sido el único lugar donde puedo estar protegido, Señor. Que la angustia de mi corazón y el vacío de mi espíritu, Señor, es tantas veces por la lejanía. Por favor, despierta en nosotros este deseo profundo de poder experimentar, Señor, cómo nuestro corazón es saciado en tu presencia.
Señor, ayúdanos a entender que buscamos en tu palabra sino a ti. Como dijo el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias por todas esas fragilidades que me recuerdan que dependo de ti, que me recuerdan que te necesito en mi alma, que me recuerdan, Señor, que no me sostengo a mí mismo, pero todo lo que me lleva a entender, Padre, el diseño que tú me creaste y me creaste para ti. Me creaste para habitar al abrigo tuyo, me creaste para tener comunión contigo, me creaste para ser tú el que sacias mi corazón, mi vida y mi alma. Por eso permítenos ir allí a tu palabra y despierta a nosotros ese deseo. Saca el frío que mi corazón tiene para buscarte, Señor. Medita un momento allí donde estás y habla con el Señor, amado. Háblele tu corazón, extiéndele tus manos al Rey. Señor, quita el frío en mi corazón para buscarte en tu palabra, Señor. Quita ese espíritu religioso que tengo para leer la Biblia, Señor. Esa ceguera que tengo para no ver que solamente tú lo puedes obrar de una manera extraordinaria en nuestro corazón y en nuestra vida. Por favor, Señor, danos la gracia en este día de recibir tu palabra y que ella produzca en nosotros deseo, porque la vida de Cristo en nosotros nos lleva a desear más de Cristo. Como está escrito, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la medida que tu amor es revelado a nuestro corazón, tu amor produce un anhelo profundo por ti. Despiértanos para correr y refugiarnos